Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Mejía y Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Mejía y les voy a explicar cómo escribir un reporte de caso en radiología, una guía práctica para radiólogos y residentes. ¿Por qué es importante escribir un reporte de caso en la literatura científica? Primero, porque va a aportar e impactar de forma positiva la educación y el entrenamiento de los profesionales en salud. También apoya la aplicación de guías clínicas, ya que detalla cómo se utiliza cada una de las recomendaciones de la guía. Y además ofrece información sobre la utilización de recursos como ayudas diagnósticas. Por otro lado, va a asegurar que se cubran todos los aspectos en los informes clínicos. Proporciona datos precisos y fiables y fomenta la claridad y la apertura de los casos a todos los profesionales de salud. ¿Quiénes se van a beneficiar de la publicación de un reporte de caso? Todos. En primer lugar, se benefician los pacientes, quienes van a poder acceder a ellos según el diagnóstico o tratamiento que se les vaya a ofrecer, y estos se van a beneficiar al revisar otras opciones terapéuticas disponibles en todo el mundo. También los clínicos, ya que van a participar en la comunicación entre pares de sus diagnósticos y sus pacientes. Los investigadores para desarrollar hipótesis a partir de entornos clínicos. Los docentes, ya que se pueden apoyar en estos casos para el aprendizaje basado en evidencia y en casos clínicos. Y los autores y revistas médicas facilitando la redacción y revisión de los informes. Para los reportes de casos tenemos las guías CARE de Case Reports. Estas guías CARE fueron realizadas por un grupo internacional de expertos y publicadas en primer momento en el 2013 y actualizadas después en el 2017. ¿Por qué son importantes estas guías? Porque fueron aprobadas por múltiples revistas y editoriales médicas y sirven como un manual para escribir y reportar reportes de caso. Además, han sido traducidas en múltiples idiomas y son una guía práctica para que al momento de escribir un reporte de caso no se pase ninguno de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta. A continuación, pueden ver el checklist de las guías y todos los aspectos que están dentro de ella. La idea es que cuando uno esté escribiendo el reporte de caso, pueda chequear como sí o no cada uno de estos ítems y al final poder corregir previo al sometimiento del reporte de caso cada uno de los aspectos y que de esta forma sea sometido de forma completa. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es la firma del consentimiento informado. Como buena práctica de investigación en salud, siempre es importante la obtención del consentimiento informado para nuestros pacientes. Existen dos formas de obtener este consentimiento informado. La primera es para pacientes adultos sin ningún deterioro cognitivo o déficit cognitivo que impida que ellos mismos den el consentimiento para participar como en un reporte de caso. Y la segunda es un consentimiento informado de representante legal, que va a servir para todos los pacientes menores de edad y además esos pacientes adultos que por algún diagnóstico neurológico o condición clínica no puedan hacerlo ellos mismos. Estos consentimientos informados deben obtenerse previo al inicio de la escritura del manuscrito del reporte de caso, es decir, en el momento en que el paciente es captado en la práctica clínica. Para eso las diferentes instituciones cuentan con formatos eh, previos y genéricos para el consentimiento informado, y este consentimiento debe ser firmado por el experto clínico. En caso de que la persona que obtenga el consentimiento informado sea un médico en formación o un especialista en formación, debe ser el experto, el especialista, quien firme el consentimiento informado junto con el paciente. También se debe tener en cuenta que al paciente se le debe entregar una copia de su consentimiento y explicarle los beneficios que tiene al participar en un reporte de caso y cómo puede obtener información posterior a esto. ¿Cuál es la estructura básica para la escritura de un reporte de caso? Es muy fácil. Lo primero es una pequeña introducción sobre el tema a tratar, el tema clínico a tratar, ya sea la patología, la ayuda diagnóstica de base o el tratamiento que se va a exponer. Después
se deben incluir los datos del paciente, una pequeña enfermedad actual, la edad, el sexo, el motivo de la consulta y la historia clínica completa del paciente, incluyendo antecedentes relevantes, tratamientos recibidos previamente o cualquier otra información que sea relevante para el tema de presentación. Después, y en este caso específico de reportes de caso para radiología, se van a incluir los hallazgos por imagen, una descripción sistémica de la imagen, el orden anatómico y comparación con estudios previos si los tenemos. Y después, el diagnóstico diferencial según el contexto clínico, incluyendo alguna epidemiología relevante que se pueda obtener de la patología o el tratamiento que se va a realizar. Finalmente, se debe incluir la impresión diagnóstica principal para este caso y la relevancia del caso. Esta es la parte más importante de nuestro reporte de caso y es el factor diferencial que va a llevar que el reporte de caso sea publicable o no. Y es por qué este caso es importante para la literatura científica. ¿Qué hay en él que sea innovador o diferente a lo que ya sabemos? En algunos casos pueden ser los diagnósticos de los pacientes, algún diagnóstico que tenga una incidencia baja, una prevalencia baja, que haya habido algún cambio en el curso natural de la enfermedad que lo haga diferente, o también puede ser el método diagnóstico utilizado o el tratamiento al cual fue llevado al paciente y los resultados del mismo. En esta sección de relevancia del caso es donde va a estar el peso suficiente para que nuestro reporte de caso sea publicable. Y finalmente, con la información ya previa y la discusión que se genera de por qué es relevante este caso, se discute con la información actual ya publicada en la literatura científica y se escribe una pequeña discusión de nuestros hallazgos y los hallazgos de la literatura que finalmente nos lleve a una conclusión. Para terminar, les dejo algunos tips prácticos que deben tener en cuenta en la escritura del caso clínico. Primero, que sea conciso, que tenga un orden lógico, que se utilice un lenguaje claro y evitar la ambigüedad. Y a esto me refiero en por qué es importante nuestro caso. Generalmente creen que es importante por el diagnóstico, pero cuando discuten lo enfocan como si fuera importante por el método diagnóstico o por el tratamiento recibido. Entonces debe ser muy claro la relevancia de por qué es importante nuestro reporte, nuestro caso clínico llevado a un reporte de caso. Muchas gracias.